Meditación hoy en hombros de gigantes. Y esta es una expresión que data de hace mucho tiempo. Y me gustaría que vean esta ilustración, porque hablar de en hombros de gigantes puede ser una frase, pueden ser palabras muy agradables, pueden ser palabras muy inspiradoras, pero en realidad nos representan una lucha muy intensa. Mientras nuestros hijos son pequeños es muy fácil llevarlos en hombros, pero una vez que empiezan a crecer y que empiezan a desarrollar su propia visión, hay un debate muy intenso y muy fuerte. Se establece una controversia muy casi violenta. Y esta controversia que se establece es esa lucha por determinar la visión que va a regir la vida de nosotros como hijos. ¿Quién como padre no recuerda las discusiones, los conflictos con sus hijos, principalmente adolescentes o de adolescentes en adelante? ¿Cómo se batalla, cómo se lucha por ofrecer a nuestros hijos algo? Pero también como hijos, en algún momento nosotros tenemos que relevar a nuestros padres de esa responsabilidad y asumir nuestra propia carga, nuestro propio desafío o, como diríamos, nuestra propia vida. Y para meditar en esto, he elegido una referencia que era uno de los versículos que mi papá me recordaba con mucha frecuencia y era uno de los favoritos de él, sobre todo pensando en lo que él me transmitía. Y me parece una cita con una riqueza muy grande en contenido que creo que podemos adentrarnos en esta meditación. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esta es una expresión del rey David cuando el rey llega a un momento en su vida en el cual el proyecto de vida, lo que él había recibido del Señor y lo que él se había propuesto realizar, se da cuenta de que él no lo va a hacer. Se da cuenta de que no le corresponde a él. Él había querido, y era su sueño, edificarle un santuario al Señor. Toda su aventura personal como hijo, todo su peregrinaje, toda su búsqueda, haber recibido la unción del Señor, haber sido ese rey seleccionado por el Señor, pero todo lo que tuvo que pasar hasta que finalmente llegó a asumir el reinado y todavía consolidar su reino. Entonces es un peregrinaje muy largo, es un camino muy largo recorrido, y él pensaba concluirlo edificando este santuario. Esto era uno de sus sueños dorados, pero el Señor le dice que no, y el Señor le dice que su hijo lo va a construir. Entonces es ese momento, ese sentimiento encontrado, controvertido, contradictorio. Qué bueno, pero qué malo, ¿no? Es decir, qué malo que no le corresponde a él, pero qué bueno que es su hijo y él puede ofrecer a su hijo el privilegio, puede delegar en su hijo, o como decimos, esa palabra especial que utilizamos, puede legar, heredar a su hijo este proyecto y este sueño que era lo personal de él, pero que no lo va a poder hacer. Entonces lo deja en su hijo. Y entonces, al decirle a su hijo y al explicarle todo lo que abarcaba este proyecto,
y cómo es que ahora su hijo debe asumir esta responsabilidad o este privilegio. Entonces, dentro de toda esa explicación, dice estas palabras. Y estas palabras me parecen un excelente resumen de lo que los padres que hemos recibido del Señor un llamado y una visión a servirle, a convertir este servicio a Él en la causa de nuestra vida. Entonces, esto implica que nosotros tengamos como padres que despojarnos de una cantidad de aspectos que hubiéramos querido desarrollar, que hubiéramos querido ofrecer, que hubiéramos querido vivir. Una cantidad de aspectos, una cantidad de experiencias, una cantidad de movimientos, de eventos que hubiéramos querido vivir, pero que el dedicarlo al Señor, el poner en el centro al Señor, nos lleva a privarnos de muchas de esas cosas. Quien dice esto, y es la primera parte que quiero llamar la atención de ustedes a esto, quien dice esto no es un padre joven, no es un padre novato, no es un padre que se lo dice a un niño pequeño, ni siquiera a un adolescente. Es un padre ya grande, es un padre ya experimentado y que ha pasado por muchas situaciones muy complicadas, muy dramáticas. Perder trágicamente cuando menos a 2 de sus hijos. Ver que el reino no siempre correspondía como él había querido. Que ese sueño de ser rey no se vivía con ese romanticismo, con esa idealización. No era lo bonito que él hubiera pensado, sino que encierra aspectos muy controvertidos, muy complicados, pero que finalmente es un extraordinario privilegio, pero que finalmente es haber sido elegido por el Señor para algo. Con mucho, creo que la paternidad es algo así, algo parecido a esto. Una vocación, un llamado. Permítanme que hacer un paréntesis. Recuerdo la vez que tocando este tema con ustedes, les decía yo que creo, y lo sigo creyendo, que ser mamá es más fácil que ser papá. Y recuerdo que muchas hermanas así como que me miraron un poquito sorprendidas, ¿verdad? O que no les agradó mucho la afirmación. Pero creo que la maternidad con mucho va integrada a la feminidad, va integrada a su cuerpo, alimentar, proveer, cuidar, amar, como que es parte de la feminidad, parte del ser mujer. Pero procrear un hijo, amarlo, educarlo y todo eso no va integrado a la masculinidad. No es parte del ser hombre. Entonces, los hombres tenemos que aprender a ser padres. Y adivinen quién nos enseña. Entonces, saber recibir la enseñanza de nuestros hijos, saber vivir con ellos, aprender todas esas sutilezas que nos van enseñando, no es algo muy sencillo y muy fácil. Y con frecuencia nos perdemos, con frecuencia cometemos errores, con frecuencia buscamos atajos que no siempre es la respuesta al problema o a la cuestión que tengamos que abordar. Y entonces esos atajos hacen que vivamos emociones muy intensas con nuestros hijos. Emociones que no quiere decir que las cosas van mal, sino que dentro del privilegio, dentro de, ¿cómo diríamos?, lo novedoso de esa tarea, hay un grado de dificultad, hay un grado de dolor muy importante y muy especial. ¿Cómo vamos renunciando a una cantidad de aspectos que hubiéramos querido tener, pero que ahora nuestro hijo, nuestra hija requiere? Y entonces, escuchar la pregunta, recibir la demanda de ellos a nosotros, a fin de poder preguntarnos cómo voy a responder a esto, es así como el gran aprendizaje. Y bueno, probablemente aquí podríamos extendernos bastante sobre esos puntos, esas características que los hijos a cada edad demandan de nosotros y que con frecuencia en nuestra novatez, en nuestra inexperiencia, no tenemos respuesta a la mano para esto.
sino que la vamos buscando, la vamos ensayando. Cuando menos ese ha sido mi peregrinaje. Salí de la escuela a los 25 años y tenía una gran cantidad de teorías. Cuando nacieron mis hijos y empezaron las preguntas, mis teorías no respondieron a las preguntas. Y tuve que aprender como todos los padres, ¿verdad? Con la práctica, cometiendo errores. Y en esos errores y en esa práctica nos vamos encontrando entonces y nos topamos tal vez con la pregunta más importante o más trascendental en esto, de la que depende todo esto, ¿no? Finalmente, ¿de qué se trata ser padre? Finalmente, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el asunto? Y me parece que esta referencia que acabamos de leer nos da esa respuesta. ¿Qué es lo que buscamos, no? Lo que buscamos es que nuestros hijos puedan tener esa claridad de miradas a fin de que elijan el mejor estilo de vida, la mejor forma de vivir. La mejor forma significa lo que les edifique a ellos, con lo cual se identifiquen y les permita llegar a ser lo que quieren ser. Pero no solamente lo que quieren en el sentido de la voluntad de ellos, sino llegar a ser eso que deben ser. Esa potencialidad, esa capacidad que hay en ellos. Encuentren su vocación, encuentren su llamado, encuentren su realización. Los cristianos encontramos esto en el Señor. No puedo decir de los no cristianos porque nunca he andado por ahí. Siempre la fe en el Señor que legó mi papá, esa es la fe que me ha sostenido y me ha guiado. No puedo hablar en otro sentido. Y esto que nosotros somos, finalmente es lo que vamos a dejar en nuestros hijos. Es así como la respuesta inescapable, ¿no? ¿Cómo puedo legar a mi hijo lo que no soy? ¿Cómo puedo enseñarle lo que no sé? ¿Cómo puedo dotarlo de cosas que yo no tengo? Y ahí es donde se da esa especie de controversia. Por eso, dice alguien por ahí, si he llegado a mirar lejos es porque he estado en los hombros de los gigantes o porque estoy sentado en hombro de gigantes. Pero sentarse en hombro de gigantes no es algo tan sencillo, porque llegar a ese punto a veces nos da por aplastar a los gigantes, al gigante en donde estamos, y a decirle, tú no sabes, tú no tienes razón, esta es mi vida, este es mi destino, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Me estoy explicando? A veces nos sentimos oprimidos por esa elevación que quisiéramos dar a los nuestros cuando nuestros hijos nos descalifican. Me acuerdo de un maestro muy estimado que tenía una trayectoria muy brillante, tenía su oficina llena de certificados y de reconocimientos, y bueno, hasta un presidente por ahí le había dedicado una carta, y era así como él se lucía enseñando todo esto. Era una satisfacción muy grande para él, y me platicaba, dice, fíjate que mi hijo estaba haciendo una vez la tarea ahí, y le dije, hijo, ¿qué tarea tienes? Y él me dice, no, mira, esa tarea está muy difícil, déjame ayudarte. Y me dice, ¿tú qué sabes? Bueno, usted piensa que todos sus reconocimientos y todas esas cosas las compré en la tienda o me las saqué ahí en la caja de cereal o qué, dice, ¿no? Sí, es muy, muy complicado a veces para nosotros como padres poder ser descalificados de esa manera, porque sentarse en el hombro pareciera ser como apachurrar aquello, como dejarlo, como descartarlo rápidamente. O también elevar en nuestros hombros a los hijos pudiera ser una forma de descalificarlos y descartarlos y decirle, no, tú tienes que ver las cosas de esta altura y de este nivel. Y que él nos diga, pero es que yo no pertenezco a eso, no me interesa. No, tú tienes que hacer las cosas de esta manera. Sentarse en hombros de los gigantes no es tan sencillo, tan fácil como pudiera parecer. Encierra esa controversia que en algún momento tiene que resolverse. Y precisamente esta referencia me permite a mí hablarles de una respuesta, de una forma, de un acuerdo al cual podemos llegar. Y tú, Salomón, hijo mío,
No solamente le habla por su nombre, y se lo dice con la autoridad moral que tiene: hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Y ustedes saben que conocer no significa simplemente saber de oídas. No significa simplemente tener cierta información. Conoce al Dios de tu padre es adéntrate en la experiencia que yo he tenido. Conoce es familiarízate, profundiza en esa experiencia para que sepas quién es el que me permitió llegar hasta donde he llegado. Pero no solamente conócelo, si ya de por sí esto es un desafío, si ya de por sí esto no es tan sencillo, implica un acto de la voluntad, implica una decisión, ir por ese camino, pero luego le agrega: y sírvele con corazón perfecto, y sírvele completamente, con ánimo voluntario. Esto era lo mejor que él le podía heredar. Salomón era el rey, iba a ser el rey. Salomón iba a recibir el legado de su padre. Pero ¿de qué servía toda esa ceremonia, todo ese lujo, toda esa brillantez, si no había la parte más importante en todo esto? Casi todos los padres quisiéramos que nuestros hijos prosperaran y prosperaran más que nosotros. Casi todos los padres quisiéramos que nuestros hijos supieran y supieran más que nosotros. Pero no se trata de ese poseer. Si quisiéramos que tuvieran una vida más cómoda, ¿no? Pero ¿de qué serviría la comodidad? ¿Y de qué serviría el conocimiento si no hay una causa, una razón de ser? He escuchado con mucha frecuencia este consejo de muchas personas grandes: estudien lo que les deje dinero. Y bueno, no está mal, cada quien. Pero ¿de qué serviría el dinero si no lo saben usar? Con perdón de pues quienes puedan sentirse mal, ¿no? Llegar a tener dinero, llegar a ser rico, por decirlo de alguna manera, no es nada complicado, no es nada difícil. Hay formas relativamente sencillas de hacerlo, sobre todo las que no son legales. Sí, pero no hay nada peor que un tonto con dinero. Porque entonces sí es peligroso. ¿De qué serviría la comodidad y de qué servirían las posesiones si no hay ese ser, esa causa que los involucre y que los envuelva? Y esto es lo que le transmite entonces David a su hijo. Conoce al Dios de tu padre. Conoce, llega a la conclusión de una manera de vivir, de una manera de ser, no de tener, no de saber. Y recuerden que Salomón se distinguió por su sabiduría. Sí, pero no era ese el punto. ¿De qué sirve el saber si no lo puedes enfocar? Si no te va a traer ese bienestar, esa realización. Si tú lo buscares, lo hallarás. No está afuera, no está inalcanzable, es algo muy profundo. No es algo sencillo, no es algo que se hace en base a un rito, en base a una devoción, en base a una búsqueda. No es algo que se hace así. Es una búsqueda que va a involucrar completamente nuestra vida. Y en la medida que nosotros hacemos eso, es entonces en la medida que lo vamos a encontrar. ¿Y qué significa haberlo encontrado? Haberlo encontrado entonces significa encontrarnos a nosotros mismos, significa encontrar nuestro destino, encontrar la causa de nuestra vida. ¿Qué significa la causa? Cuando nosotros vivimos sin una razón, sin una causa, entonces con frecuencia estamos rellenando el vacío de no tener una causa, de no tener una razón por la cual y para la cual vivir. Eso es lo que entiendo por causa. Y cuando no se tiene entonces esta causa, ese vacío nos lleva a estarlo rellenando con cosas. Y hay muchas cosas que lo pueden rellenar. Desde pasatiempos, desde entretenimiento, todo eso lo puede rellenar. Pero como todos los rellenos que no pertenecen, que no son de la misma sustancia, tarde o temprano
se acaban, se van porque no pertenecen a ese espacio o a ese lugar. Algo así como una especie de prótesis, una especie de parte artificial en el cuerpo que el cuerpo rechaza porque no le pertenece. Y entonces cuando ese relleno que estamos buscando, nos aferramos a él, podemos entretenernos y nos podemos olvidar de momento del vacío de esta causa. Desafortunadamente no por mucho tiempo. Tarde o temprano esos vacíos nos causan tan severos estragos que con frecuencia muchos no sobreviven. El hastío, el vacío, la insatisfacción, que luego ya en términos prácticos toma muchas manifestaciones, desde enfermedades a depresiones y una cantidad de extravíos. ¿Por qué? Porque no existe una causa. En cambio, esta referencia nos habla de un padre que le dice a su hijo: encuentra esta causa. Yo encontré la mía y te la muestro, te la delego, te la heredo. Cuando has encontrado una causa, entonces esta razón de ser amerita cualquier esfuerzo, cualquier cosa, cualquier dolor. Amén. Y cuando lo dice un padre a esta edad, a este hijo, se lo está diciendo alguien para quien la vida no fue fácil, para quien la vida no fue algo sencillo o algo dado, sino un padre que se la tuvo que jugar, como decimos en buen mexicano, muchas veces. Desde el privilegio de ser el músico del rey, desde el privilegio de estar en palacio, hasta ser admirado por el pueblo, ser el héroe popular, pero luego andar a salto de mata más de una década, y de estar sufriendo una cantidad de rechazos y complicaciones, de ver en riesgo su vida, de ser rechazado por las personas. ¿Qué persona que no tenga una causa aguantaría esto? El viernes, platicando en el reconocimiento que las hermanas nos hicieron a los papás, por cierto, muchas gracias, una bonita reunión, les comentaba a los hermanos que una de las cosas que San Pablo le recomienda a su hijo adoptivo, Timoteo, es: sufre tribulaciones, aprende a sufrir. Y decíamos, qué extraña enseñanza, ¿no? ¿Qué padre le dice a su hijo: aprende a tolerar el dolor, cánsate, sufre? Diríamos, qué mal padre, ¿no? No, lo que pasa es que si no aprendemos, si no les enseñamos a nuestros hijos este costo, les estamos haciendo un perjuicio muy grande. Estamos causando un problema muy serio. Estarlos queriendo sobreproteger, estar queriendo facilitar todo, no es algo agradable, no es algo sencillo. Finalmente se van a tener que enfrentar a desafíos tan complicados que cuando no saben vivir esta parte del dolor, entonces corren el riesgo de extraviarse, de tomar salidas que no correspondan o que no sean sanas o edificantes para ellos. ¿Cuál es la manera de enseñar apropiadamente el dolor? ¿Cuál es la manera de enseñar apropiadamente el sacrificio, el cansancio y el esfuerzo? Cuando legamos una causa. Cuando le decimos, mira, esto amerita cualquier situación. No lo podemos hacer de palabra. Solo cuando Él está arriba de nosotros y nosotros lo estamos viviendo y Él lo ve como nosotros lo vivimos, entonces así lo aprende. Me preguntaba un padre, ¿y cómo enseño a mi hijo a que se apasione? Pues si no eres apasionado, difícilmente se lo vas a poder enseñar. Porque nuestros hijos tienen esa especie de tacto, esa especie de visión, que no aprenden lo que les decimos, sino lo que hacemos. No es la palabra, es el estilo y la entonación. No es el canto, sino la inspiración. No es la superficie, sino el fondo, el que detectan con esa habilidad extraordinaria que pareciera ser que nos descubren, ¿no? A los padres. Nos descubren y nos confrontan, y cuando veo a mi hijo hacer algo, digo, ay Dios,
años esto le enseñé yo. Y sí, así es como nos van enseñando y así es como nos vamos edificando. Por eso, hablar de una causa es decirle a nuestros hijos, primero encuentra la razón de vivir. Y una vez que hayas encontrado la razón, ahora sí, vive. Porque esa causa lo amerita. Y nosotros los cristianos decimos, la mejor causa para vivir es el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de algo que nos atrapa, que nos involucra, que es, en gran medida, es el legado que podemos ofrecerles y que podemos hacerles. Hace pocos días, antes de que mi hijo se fuera, me dijo algo que me hizo, ¿cómo decir?, vivir una de las satisfacciones más grandes en mi vida. Mi hijo y yo hemos tenido muchos desencuentros y muchos conflictos y todo eso, pero esa parte, como vamos concluyendo, me parece que es así como lo que buscamos, la meta, el objetivo. Me dice, papá, yo creo que cuando yo sea padre, yo voy a ser como tú, voy a repetir el esquema. Caray, que lo diga mi hijo, es así como decir, pasé la prueba, ¿verdad? Aprobé. Sí. No siempre apruebo las cosas como a mí me gustaría, no fui un estudiante de calificaciones muy brillantes, ¿no? Pero cuando puedo escuchar esa palabra de mi hijo, me puedo sentir aprobado, me puedo sentir satisfecho y puedo decir, gracias al Señor porque el legado llegó, no se quedó a medias, no se quedó a la mitad. Y no porque haya sido sencillo, agradable o grato, no, a pesar de las dificultades, a pesar de las controversias, es la gran reconciliación de padres e hijos. Solamente así podemos estar cómodamente instalados a hombros de gigantes. No siempre esta aventura, decíamos, es algo muy agradable o muy grato, ¿no? Pero en esta aventura buscamos este punto de reconciliación, porque mientras no se dé esa reconciliación, podemos decir muchas cosas, pero siempre habrá en nosotros esa fractura, esa ruptura que requiere de un encuentro. Mi papá y yo también tuvimos muchos desencuentros. En esa búsqueda de legarme él una causa de su vida, yo lo buscaba a él, no la causa. Yo lo buscaba a él como papá, como persona. No siempre lo encontré. Y en más de alguna ocasión no fue muy agradable la convivencia. Pero cuando nos reconciliamos él y yo, cuando yo pude reconocer, él no me podía dar todo lo que yo necesitaba. No existe el Padre perfecto. No existe el Padre que todo lo sabe, que todo lo puede. Los padres tenemos carencias y vacíos y muchas demandas, muchas peticiones de nuestros hijos no podemos ofrecerles. Y tenemos que reconocerlo. Y entonces cuando lo hacemos con nuestros hijos, decir, hijo, me estás pidiendo algo que no logro ofrecerte, que no logro articularlo. Primero tengo que conseguirlo para podértelo dar. ¿Cuántas veces el hijo busca un abrazo del padre que el padre nunca aprendió a dar? ¿Cuántas veces el hijo busca un beso del padre que el padre no puede dar? ¿Por qué? Porque no lo recibió, no lo nutrieron, no le dieron esa fortaleza y esa seguridad de sí mismo. Y todavía decirle a su hijo, por ejemplo, te amo, no, pues requiere que se le quiebre la voz y que entre así como en pánico, ¿verdad? Porque qué terrible es esto, ¿no? Porque no lo nutrieron, no le dieron eso a él. ¿De dónde lo saca? Mi papá era así. Cuando ya joven yo lo buscaba y lo abrazaba, él se quedaba así como tensionado y volteaba a otro lado y se le arrasaban los ojos de lágrimas. No sabía recibir afecto. Ya cuando me di cuenta de esto y fui cayendo en todas esas conclusiones, dije, pues sí, es injusto pedirle algo que no me pueda ofrecer. Y reconciliarnos con ellos es reconciliarnos con nosotros mismos. Decir, bueno, no pude recibir esto de mi padre, pero no porque no quisiera dármelo, sino porque había sus propias ataduras, sus propias fracturas,
sus propios dolores y sus propios dramas. Sentarnos al hombro del gigante es poder tener el mismo ángulo de visión y superarlo. Poder decir, él hizo esto, yo puedo hacer esto hoy. Pero en esa conciliación que nos permita elevar la mirada. No es fácil, les decía también, porque frecuentemente el reclamo de los hijos hace que no querramos mirar en la dirección que nuestros padres nos enseñan. Por ese resentimiento, por esa falta, frecuentemente por ese vacío, no quisiéramos tenerlo de esa manera. Pero tiene que resolverse si queremos madurar, si queremos crecer, si queremos encontrar esa causa de la que estamos hablando. Necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Padres e hijos, necesitamos reconocer que todos los vacíos o todas las fracturas pueden tener su compostura, pueden tener su curación, pueden tener su terapia. Ya a esta edad, recibir los abrazos de mis hijos, les digo, estos son abrazos terapéuticos, porque sanan mucho, curan mucho. Y más cuando nosotros nos acercamos y podemos reconocer. Padres a los hijos, decirle, perdóname por todo lo que no te pude dar. Perdóname por todas las omisiones. Eso como padre me sana de decir, puedo decirle a mi hijo y puedo reconocer, aquí están mis vacíos y aquí están mis complicaciones. Finalmente soy un ser humano, ¿verdad? No el héroe que tú quisieras ver, o no ese tan brillante y tan invencible como tú lo quisieras o lo hubieras necesitado. Pero este ser humano te ama y está ofreciéndote entonces una visión de la vida que estoy seguro sería lo mejor para ti. Poder reconocer esto los padres y asumir esa parte de carga facilitará que nuestros hijos entonces se puedan confrontar con ellos mismos y puedan reconocer entonces que estos reclamos y estas, ¿cómo diríamos? Demandas no cubiertas, esto que ellos esperaban y que no pudieron recibir de nosotros como padres, también lo asuman simplemente como detalles en el camino hacia llegar al legado que les ofrecemos. El camino está lleno de incidentes, está lleno de complicaciones, pero no quiere decir que no vamos a llegar. El camino es para transitar. Llegamos a ese bache, a lo mejor caímos en ese bache, pues sí, pero vamos a seguir caminando. El camino es para eso, para transitar. Y en la medida que nos vamos transitando, nos vamos encontrando que también hay otros escenarios, también hay otros lugares. Y esos otros escenarios o lugares nos brindan entonces la oportunidad de en esa reconciliación poder ofrecer a nuestros hijos este ángulo de visión en hombros de gigantes. ¿Qué les parece si como padres pudiéramos reconocer hoy, esta mañana, pudiéramos reconocer nuestros límites, nuestras faltas, nuestros errores, y en ese reconocimiento pedirle al Señor la dirección para perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos, y una vez reconciliados poder decir, puedo hacer mejor las cosas, puedo ser mejor padre. ¿Por qué? Porque me puedo reconciliar conmigo mismo, puedo reconocer esto y puedo decir, esta vez que respondí mal, que no supe ofrecer esto, me hizo reconocer mis propias heridas, mis propias fracturas. Entonces, habiéndolas atendido y habiéndome hecho consciente de esto, ahora puedo decir a mi hijo, ya sé por qué no te podía abrazar, pero ahora sí puedo. Y entonces podamos encontrar nosotros. Y tal vez esto ayude a nuestros hijos a decir, no puedo exigir más de lo que mi papá me puede dar. Es inútil que yo, lleno de fantasías o de dificultades, exija de mi papá. Finalmente es un ser humano y tiene sus límites. Entonces, ¿por qué no nos encontramos en lo que podemos hacer? ¿Qué les parece si padres e hijos nos ponemos de pie ahora y le decimos al Señor, ayúdanos a encontrarnos? Sana nuestras heridas, nuestras fracturas. Ayúdanos a perdonarnos
lo que no hemos podido ofrecer como padres. Y nosotros como hijos poder decir, Señor, ayúdanos a reconciliarnos con nuestro papá. Y a decirle simplemente, gracias por el papá que has sido. Me puedo colocar a tus hombros para poder ver más allá. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por tu palabra, que nos nutre, nos fortalece, nos sana y nos permite, Señor, encontrar en tu reino la causa de nuestra vida. Afirma esa causa, Señor. Finalmente no está aquí nuestro destino. No es lo que buscamos, meramente la comodidad o la posesión o el deleite, sino saber que nuestra vida tiene un profundo sentido y tú le das ese sentido a nuestra vida. Gracias por el privilegio de ser padre. Yo te agradezco, Señor, por mis hijos. Te agradezco no solamente la vida que les has dado, sino todo lo que han desarrollado hasta aquí y lo que son como personas. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Padre,